las últimas horas de la batalla de Berlín, en la tarde del 30 de abril de 1945, el canciller alemán Adolf Hitler se suicidó en su búnker de la Cancillería de Reich en Berlín, junto a Eva Braun, entendiendo que la guerra ya estaba perdida para el Tercer Reich y deseando no ser capturado por las tropas soviéticas, que avanzaban sobre la capital alemana. En su último testamento, Hitler nombró de sus sucesores al almirante Karl Dönitz como el nuevo Reichspräsident, presidente de Alemania, y al ministro de propaganda Joseph Goebbels como el nuevo Reichskanzler. Sin embargo, Goebbels se suicidó con su esposa en Berlín en la mañana del 1 de mayo, dejando al almirante Dönitz orquestar las negociaciones de rendición. En cuanto a la historia de Japón, el comienzo de la ocupación por GHK, el Imperio de Japón se estableció el 3 de enero de 1868 por la Restauración Meiji. Orden de la Restauración. Se desplomó 77 años después del establecimiento. El Estado, que fue gobernado por Tenno, el Imperio de Japón, se disolvió. Y el Estado que se bajó la Constitución del Estado de Japón y la alianza en Estados Unidos. Japón, el Estado de Japón, fue establecido. La rendición en la Segunda Guerra Mundial fue uno de los principales puntos de reflexión en la historia de Japón, tales como el establecimiento de la dinastía Tokugawa en 1603 y la restauración Meiji en 1868. Tras la capitulación de la Alemania nazi, el 8 de mayo de 1945, y la rendición del Imperio de Japón, el 2 de septiembre de 1945, la firma de la Declaración de Potsdam el 2 de agosto, la Segunda Guerra Mundial terminó. Era el final del periodo de la Guerra Mundial y el comienzo de la Guerra Fría en la historia del mundo. En cuanto a la historia de Japón, el comienzo de la ocupación por GHK, el Imperio de Japón, que se estableció el 3 de enero de 1868 por la Restauración Meiji, Orden de la Restauración, se desplomó 77 años después del establecimiento. El Estado, que fue gobernado por Tenno, el Imperio de Japón se disolvió, y el Estado que se bajó la Constitución del Estado de Japón y la Alianza Estados Unidos-Japón, el Estado de Japón fue establecido. La rendición en la Segunda Guerra Mundial fue uno de los principales puntos de inflexión en la historia de Japón, tales como el establecimiento de la dinastía Tokugawa en 1603 y la restauración Meiji en 1868. En las últimas horas de la batalla de Berlín, en la tarde del 30 de abril de 1945, el canciller alemán Adolf Hitler se suicidó en su búnker de la Cancillería de Reich en Berlín, junto a Eva Braun, entendiendo que la guerra ya estaba perdida por el Tercer Reich y deseando no ser capturado por las tropas soviéticas que avanzaban sobre la capital alemana. En su último testamento, Hitler nombró a sus sucesores el almirante Karl Dönitz como el nuevo Reichspräsident, presidente de Alemania, y al ministro de propaganda Joseph Goebbels como el nuevo Reichskanzler. Sin embargo, Goebbels se suicidó con su esposa en Berlín la mañana del 1 de mayo, dejando al almirante Dönitz orquestar los negocios de rendición. El origen de la ONU. La idea de restablecer un sistema de seguridad colectiva más eficaz que el de la fracasada Sociedad de Naciones nació durante la guerra. En concreto, la Carta del Atlántico, aprobada durante el encuentro que mantuvieron Churchill y Roosevelt en agosto de 1941, preveía la institución de un sistema de seguridad general establecido sobre bases más amplias. ¿Por qué no limitarse simplemente a mantener la Sociedad de Naciones? Las razones fueron varias. El fracaso de la institución con sede en Ginebra había sido tan patente que su mera reconstitución tuviera un efecto desastroso en el terreno de la confianza internacional. Por otro lado, la URSS, que había sido expulsada en 1939 tras su agresión a Finlandia, se oponía enérgicamente a su reconstrucción. Era evidente que se hacía necesario crear una institución completamente nueva.
Los pasos posteriores se dieron en la Declaración de las Naciones Unidas aprobada en Washington el 1 de enero de 1942, en la que los participantes, siguiendo un proyecto elaborado por la Secretaría de Estado norteamericana, se comprometían a elaborar un sistema de paz y de seguridad para la posguerra, en el viaje de Gordon Hull a Moscú en 1943, en el que obtuvo el apoyo soviético a esa idea, y en la Conferencia de Teherán, donde se reafirmó la idea de crear una organización internacional. Competencias de la ONU. Las competencias generales, principalmente, son las siguientes: mantenimiento de la paz y seguridad internacional, fomento de las relaciones amistosas entre los pueblos, fomento del arreglo pacífico de las controversias internacionales, protección de los derechos humanos, cooperación al desarrollo, aliviar la pobreza del tercer mundo. Propósitos y principios de ONU. Mantenimiento de la paz y seguridad internacional. Todos los demás están relacionados directamente con este, ya que son medidas preventivas para conseguir el mantenimiento de la paz y evitar conflictos armados. Fomento de las relaciones amistosas entre los estados. Desarrollar la cooperación internacional para subsastar los problemas económicos, sociales y culturales. Donde existan estos problemas, se pueden producir conflictos armados. Fomentar el respeto a los derechos humanos. Servir de foro donde se pueda llevar a cabo medidas preventivas. Los Estados miembros. Los miembros de Naciones Unidas solo pueden ser estados. Actualmente la componen 185, presumiendo de estar abierta a todos. El estatus jurídico de Estado miembro significa que en la ONU se le aplican los derechos y obligaciones de la Carta de San Francisco. En 1945, Naciones Unidas tenía 51 estados. España se adhirió en 1955. Se consideró que el régimen franquista era aliado del fascista. En los años 60 se disparó el proceso de descolonización y se produjo una adhesión masiva. Estados de Asia y África. En 1973 se adhirieron las dos Alemanias, RFA y RDA. Los cambios producidos en algunos países como la URSS han sido posibilitando el ingreso de nuevos estados, Estonia, Letonia. El último estado que se adhirió fue la isla de Palaos en diciembre de 1994. Consejo de Seguridad. Es un órgano intergubernamental de participación restringida. No están representados todos los estados miembros. Está dedicado primordialmente al mantenimiento de la paz y seguridad internacional, y para el ejercicio de esta puede investigar situaciones susceptibles de ponerla en peligro e instar a la pacificación. En un primer momento estaba compuesto por 11 miembros, en la actualidad son 15, y de estos 15 hay 5 que son permanentes: Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China y Rusia. Los otros 10 países se van rotando cada 2 años, según distribución geográfica. El Consejo de Seguridad funciona con carácter de permanencia, siendo así que los 15 miembros deben tener una representante en Nueva York. En resumen, el alcance y las repercusiones de la ayuda humanitaria y operaciones afines llegan mucho más lejos de lo que puede percibir a simple vista. Tienen importantes consecuencias para los países en desarrollo y sientan precedentes legales y políticos de los cuales se puede usar fácilmente para favorecer intereses externos. Se ha alcanzado una nueva y fundamental asimetría en las relaciones norte-sur, que afecta vitalmente el futuro de esas relaciones. Es también por ese motivo que tienen consecuencias considerables para la ONU: dotación de un recurso y de personal, un punto débil de la organización. Tanto la democratización de la ONU como el cumplimiento pleno de sus múltiples funciones dependen decisivamente de su financiación y de la aptitud del funcionariado internacional. Estos dos factores han demostrado ser puntos endebles de la organización y han sido utilizados para erosionar deliberadamente sus posibilidades y darle algunos rumbos determinados. Sin un enfoque nuevo y creativo de estos temas, es poco el progreso que se puede alcanzar en la consecución efectiva de los objetivos de la ONU. Cada 21 de septiembre se celebra anualmente en todo el mundo el Día Internacional de la Paz. La Asamblea General ha declarado esta fecha día consagrado al fortalecimiento de los ideales de paz, tanto entre todas las naciones y todos los pueblos, como entre los miembros de cada uno de ellos. El tema elegido para el día en el 2016 es el siguiente: los Objetivos de Desarrollo Sostenible, elementos constitutivos de la paz.
Los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron por unanimidad los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en una cumbre histórica de líderes mundiales celebrada en New York en septiembre de 2015. La nueva y ambiciosa Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible pide a todos los países que empiecen a trabajar para lograr esos objetivos en los próximos 15 años. Su finalidad es eliminar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todas las personas. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son para lograr la paz en nuestros tiempos, puesto que el desarrollo y la paz son elementos interdependientes que se refuerzan mutuamente. En Sinaloa, como en otros estados, la delincuencia ha ido marcando a su población, afectando de manera considerable la paz de los habitantes, haciendo que vivan con miedo y preocupación. Hoy en día, este problema ha dejado miles de víctimas y ha puesto a nuestro estado en el lugar 30 a nivel nacional. Es compartir y no pelear. Que la paz era jugar, compartir, dar abrazos. La paz es ser feliz. La paz es no pegarle al otro, no empujar al otro, respetando al otro. No pelear, no pegar y también respetar a los demás. Hola. La paz es querer mucho a las mamás y también ser amigable con el mundo entero. La paz es de todos los colores que se ubican en amor, en pureza. Color amarillo de hambre. Blanca, rosa. La paz está en cada uno. La paz está en nuestros corazones y el corazón de todos. En el cielo o en la tierra.